Buenas noches, Evelyn. ¿Cómo está? Por favor, préndame su cámara. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está, Evelyn? Bueno, vamos a iniciar. Ya es hora. Vamos a comenzar, ¿ok? Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me avisa si puede observar. ¿Sí se ve? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a explicar un poquito cómo se encuentra estructurada en esta ocasión lengua y literatura en cuanto a la cuestión de educación básica superior, ¿sí? Bueno, en primer lugar, cabe recalcar que se ha estructurado este proceso pedagógico, ¿sí? Es decir, que vamos a trabajar en este caso en base a los proyectos que el Ministerio de Educación nos ha propuesto. El proyecto que en esta ocasión, y por las fechas establecidas que hemos tomado, es el proyecto número 4, ¿sí? El proyecto número 4 denominado basado, en el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa. Si trabajamos netamente con este plan educativo, sabemos que estamos trabajando con el currículo priorizado por emergencia, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos que este proyecto persigue? En primer lugar, los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando este don y esta habilidad que nosotros seres humanos tenemos, que es la curiosidad, ¿sí? Con la finalidad de construir un mundo mejor. Como objetivos específicos vinculados a este desarrollo de destrezas que ustedes como estudiantes deben de desarrollar, es el identificar y valorar el origen de la historia, la tecnología, la ciencia y el arte para comprender los acontecimientos más relevantes de la humanidad. ¿Sí? De igual manera, el hecho de analizar la evolución de la humanidad a través de la historia, a través de la tecnología, la ciencia y el arte, para afirmar el rol protagónico en los procesos de transformación de la realidad. Como siguiente objetivo, el comprender la relación entre historia, ciencia y tecnología y arte para desarrollar el pensamiento crítico y creativo en la participación social. Y por último, diseñar propuestas que transformen la realidad desde los conocimientos aprendidos sobre, ustedes conocen que estos proyectos son multidisciplinarios. Entonces, vamos a abordar sobre historia, ciencia, tecnología y arte, ¿sí? Todas estas asignaturas o todas estas ramas del conocimiento nos van a contribuir a construir un mundo mejor, que se espera que ustedes como estudiantes, ¿no es cierto? Y como personas que se desenvuelven en la sociedad, manejen y construyan un mundo mejor. Muy bien. El nombre del proyecto se denomina Entrelazando conocimientos para construir un mundo mejor, ¿sí? Bueno, en esta ocasión vamos a estudiar un poco de la comprensión lectora, ¿sí? ¿Qué quiere decir el hecho de comprender correctamente un texto? ¿Sí? Sabemos que la comprensión es la aptitud para alcanzar el entendimiento y el entendimiento en cuanto a las cosas, ¿sí? Pero cuando hablamos de comprensión de textos, lo que queremos alcanzar es el entendimiento en cuanto a un determinado texto que en este caso se nos presente, ¿sí? La comprensión de textos implica el desarrollo de significados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a mejorar nuestra capacidad en cuanto al uso del vocabulario, adquirir mayor léxico, ¿sí? La adquisición de ideas más importantes. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a comprender correctamente un texto, podemos identificar cuál es la idea principal o cuál es la idea fundamental que en este caso el texto trae consigo. Cualquier tipo de texto, independientemente de su tipo, sea literario o no literario, tiene consigo una idea fundamental, que es el contenido más importante, ¿sí? Además de establecer vínculos entre estas ideas y otras. ¿Por qué se establecen vínculos entre estas ideas y otras? ¿Por qué? Porque cuando comprendemos o llegamos a esta etapa de comprensión, relacionamos los conocimientos que nosotros hemos adquirido anteriormente, en base a nuestra experiencia, en base a nuestras vivencias a lo largo de nuestra vida. Y lo relacionamos conjunto a la información que en ese momento nosotros estamos adquiriendo, ¿sí?
Entonces tenemos la conformación del conocimiento adquirido anteriormente con la conformación de nuevas ideas que estamos en este momento adquiriendo, ¿sí? Muy bien. Nos dice que es posible comprender un texto de manera literal. Hay algunas maneras que nosotros podemos comprender un texto, ¿sí? A estas maneras lo vamos a denominar como niveles de comprensión lectora. Partimos del nivel básico, que es el nivel literal. Vamos a un nivel un poquito más elevado, que es ya el nivel inferencial, y un nivel ya un poco más fuerte, por así decirlo, que sería el nivel crítico, ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar tanto del literal y del inferencial, ¿sí? ¿Qué es la lectura literal? Es cuando nosotros leemos y adquirimos esta información que ya está explícita en el texto. Nos centramos en aquellos datos que ya están ahí escritos ya de manera literal, ¿sí? Tenemos también la comprensión inferencial. La comprensión inferencial es lo contrario a lo literal. ¿Por qué? Porque no nos basamos en la información que ya está ahí explícita, sino que tenemos que ir un poquito más allá, es decir, buscar entre líneas para obtener la información que de una u otra manera, en este caso, el autor nos trató o nos quiere dar a conocer, ¿sí? Muy bien. En cuanto al nivel crítico, que como comento, es el que tiene un mayor desarrollo, en este caso, en el nivel crítico, elaboramos juicios, ¿sí? Juicios de valor en cuanto al contenido que en este caso posee el texto, ¿sí? Por esto es muy importante que nosotros mejoremos el hábito de la lectura, ¿sí? Nosotros sabemos que en pleno siglo XXI, en plena época en donde actualmente nos desarrollamos, es una competencia que pocas personas desarrollan, ¿verdad? Una competencia que pocas personas mantienen. Pero sin embargo, hoy es más importante que nunca, ¿sí? Para que nosotros podamos comprender correctamente un texto debemos de tener una alta competencia comunicativa. ¿Qué es una alta competencia comunicativa? Esto quiere decir el hecho de realizar correctamente el proceso de comunicación, ¿sí? Incluyendo todos los elementos y siguiendo un orden. Nosotros sabemos que el proceso de comunicación está conformado por 5 elementos, ¿sí? Partimos en primer lugar del emisor, ¿no es cierto? Que es el que entrega la información. Tenemos el receptor, que es el que recepta esta información, obviamente el mensaje, que es la información que se está entregando. Tenemos el canal, que es el medio por el cual se conduce. El canal puede ser oral, el canal puede ser escrito, ¿sí? Y tenemos el código. El código en este caso puede variar. Puede ser el uso de la lengua, el lenguaje español, cualquier tipo de idioma, o también puede referirse a la lengua de signos, al lenguaje de señas, etc. ¿Sí? Entonces, estos 4 o estos 5 elementos que permiten una correcta comunicación tienen que seguir un orden correcto. No nos podemos saltar uno del otro. Tiene que seguir este orden. ¿Sí? Muy bien. Algo también para acotar. Son 4 grupos o destrezas que nosotros como usuarios de la lengua debemos de dominar. ¿Cuáles son? El hablar, ¿no es cierto? El escuchar, el leer y el escribir. Estas son habilidades básicas comunicativas que nosotros los seres humanos poseemos y que de una u otra manera vamos a necesitar ya sea una de estas para cualquier actividad de nuestro diario vivir, ¿sí? De hecho, estas destrezas ocupan más o menos el 80% de todo nuestro tiempo. Sí, si lo clasificamos o si lo segmentamos, podemos decir que del 80% del tiempo total de nosotros los seres humanos se encuentra distribuido. El 45% en escuchar, el 30% en hablar, el 16% en leer y el 9% en escribir. ¿Sí? Luego de partir con un poquito de estos datos, vamos a introducirnos un poquito más en lo que sería la lectura de nivel literal. ¿Sí? La lectura de nivel literal. Bueno, en primer lugar, lo que tratamos de hacer es recuperar información, ¿verdad? Pero información que se encuentra escrita.
es decir, información explícita, y se la reorganiza mediante diversos tipos de estrategias, como resúmenes, como síntesis, ¿sí? Este nivel de lectura tiene una función determinada. En este caso, su función es obtener un significado literal de la escritura, reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen expresados, tal y como están ahí en la lectura. No le podemos cambiar nada, no podemos opinar nada, tiene que ser tal y como está ahí, ¿sí? Muy bien, en el inicio del aprendizaje formal de la lectura y una vez adquiridas ya las destrezas de codificadores básicas que acabé de mencionar, es lo que a nosotros nos permite tener ya una lectura mucho más fluida, ¿sí? Poderla comprender a primera instancia, que sería el primer nivel, el nivel literario. Muy bien. En base a esto, esta lectura de nivel literal está compuesta por dos procesos, ¿sí? El primer proceso es el acceso léxico y el segundo proceso es un proceso más elevado, que es el proceso de análisis, ¿sí? En el proceso de acceso léxico se reconocen los patrones de escritura que ya están asociados, ¿sí? Y a ellos se activan la memoria a un largo plazo. Y en el análisis consiste en combinar el significado de varias palabras. Es decir, vamos a comprender toda esta unidad semántica y sintáctica que ya tenemos ahí presente, ¿sí? Es decir, la frase. Comprendemos esta frase como una unidad completa y se comprende el párrafo y posteriormente podremos identificar, perdón, está bien David, no se preocupe. Ya. Entonces, posteriormente podremos identificar ideas principales, podemos identificar ideas secundarias. Depende mucho también cómo se ha formado, se encuentra estructurada una lectura. Muy bien. Tenemos algunas fases y estrategias que se pueden utilizar para tener una lectura de nivel literario. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿O molesta la lluvia? ¿Sí me escuchan claramente? Sí se escucha. Ya. Sí. Ya. Muy bien. La primera fase es que realicemos una lectura profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir un poquito más allá de lo que apenas estamos leyendo. Por lo general es lo que se hace, ¿verdad? Se toma un texto, se trata de leer lo más rápido posible y nos quedamos sin entender nada, ¿verdad? Entonces, en esta fase, lo que tenemos que hacer es realizar una lectura profunda, tratar de ir comprendiendo, tratar de ir asimilando esta información, ¿sí? Con la primera lectura. Para esto se emplean algunas estrategias, como el hecho de subrayar. Ustedes saben que subrayar es rescatar la información más importante que encontramos de un texto, ¿sí? También tenemos el hecho de elaborar palabras claves, ¿sí? Voy a hacerlo más grandecito. El elaborar o no elaborar, no lo voy a decir elaborar, sino rescatar palabras claves que en este caso tendríamos de nuestro texto. Aquellas palabras que van a ser las que se repiten más veces, ¿sí? También tenemos el hecho de traspasar información. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de volver a reescribir lo que yo entiendo acerca de la lectura, ¿sí? Pero no tiene que ser el entendimiento con mi juicio de valor, sino lo que está ahí escrito literalmente, ¿ok? Luego tenemos la lectura global. ¿Qué quiere decir esta lectura global? Nosotros como lectores enfrentamos el contenido del texto durante una prelectura, ¿sí? Y se fija aquellos datos que el autor usa para comunicar lo que cree que es central. Es decir, una lectura a nivel global es la lectura más rápida que podríamos realizar, ¿sí? Posterior a esto tenemos la siguiente fase, que es la fase de la prelectura. Dentro de la fase de la prelectura tenemos dos estrategias, la observación y el paratexto. En la observación, lo que se hace es detectar y asimilar la información en cuanto a lo que se nos ha presentado. Es decir, vamos a tratar de reconocer algunos actos o algunos detalles que nos van a dar en el texto. Por ejemplo, voy a escribirles en la parte de acá abajo, ¿sí?
El reconocimiento mediante la observación se puede dar mediante un reconocimiento de detalle. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estamos en una lectura de un cuento, de una novela, reconocimiento de detalle, reconocemos nombres, reconocemos los personajes, ¿sí? Muy bien, también tenemos el reconocimiento de ideas, haciendo referencia a la idea más importante que el texto trae consigo, ¿sí? También el reconocimiento de secuencias. Dentro del reconocimiento de secuencias, vamos a tratar de identificar el orden de las acciones, ¿sí? Que obviamente nuestros personajes están realizando, en el orden de las acciones que se están dando, ¿sí? Voy a ponerlo más acá arriba. Muy bien. El siguiente reconocimiento es el reconocimiento para realizar una comparación. Dentro de este reconocimiento de comparación, lo que identificamos son caracteres, ¿verdad? Identificamos tiempos e identificamos lugares. Y por último, el reconocimiento de causa y efecto. Quiero decir con esto, aquellas razones explícitas que se encuentran ahí para el desarrollo de un determinado suceso o de una determinada acción, ¿sí? Muy bien. Posteriormente, después de hacer este reconocimiento mediante nuestra observación, vamos a aplicar la siguiente estrategia, que es el paratexto. ¿Qué es el paratexto? Dentro del paratexto encontramos elementos, obviamente se van a denominar paratextuales. ¿Qué significa? Aquella información que sirve para un determinado propósito. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando, nos mandaron a hacer un trabajo de biología acerca de las células. Aplicamos la lectura global, ¿verdad? Y vamos a buscar la información que tiene, lo que tiene que ver, pues, con nuestro tema de investigación. Sí, depende mucho del propósito. Si estamos estudiando, si estamos investigando o únicamente estamos leyendo por entretenimiento, ¿sí? Muy bien. Permite que el lector anticipe el contenido del texto y lo evalúe. Esta evaluación es una evaluación objetiva, ¿sí? No una evaluación subjetiva. Tiene que ser una evaluación en base al contenido que está ahí escrito, ¿sí? Además nos dice que designa el conjunto de los enunciados que acompañan al texto principal, como reconocer el título, identificar los subtítulos, el prefacio, es decir, la introducción, el índice, ¿no es cierto?, en el caso de que lo tenga, etcétera, ¿sí? El paratexto está destinado a hacer presente el texto, asegurar su presencia en el mundo, su recepción y su consumo. Como les digo, depende mucho del propósito del lector. Ya, muy bien. Como siguiente tenemos el nivel de comprensión inferencial, ¿sí? En este nivel de comprensión, la meta es la elaboración de una conclusión, ¿sí? Quiere decir esto, que nosotros vamos a establecer relaciones entre partes de un texto, pero realizando esta acción de inferir. ¿Qué será la inferencia o qué será el hecho de nosotros saber inferir? Una inferencia es razonar, ¿sí? Es tratar de analizar la información que, como comentaba al inicio, aquella información que se encuentra escondida entre líneas y encontrar, analizarla y pues en este caso elaborar una suposición o una conclusión, ¿sí? Este nivel de comprensión lector inferencial es de especial importancia, pues que le va más allá del texto, porque se trata de comprender aquella información que el autor de una u otra manera nos está plasmando indirectamente, ¿sí? Muy bien, vamos a realizar rápidamente un ejercicio para poder identificar cómo encontramos una inferencia o cómo realizamos esta acción de inferir, ¿sí? David, por favor, ayúdame con la lectura. Ya, Liz. A ver. Un día un detective tenía que encontrar a un fugitivo de la cárcel. Él sabía que el criminal estaba en una de las 3 casas, pero necesitaba descubrir la dirección exacta para no espantar al delincuente. Para empezar, usando un dron, le tomó la foto desde arriba. En cuanto el detective vio la foto,
se dio cuenta dónde estaba el fugitivo. ¿Dónde estaba el criminal y cómo logró descubrirlo el detective? Ya, eso es lo que nosotros ahora vamos a averiguar. ¿Dónde estaba el criminal y cómo logró descubrirlo el detective? Esta es la foto que el dron tomó desde la parte de arriba. ¿Dónde cree usted, David, que estaría el criminal? ¿En la casa A, en la casa B o en la casa C? ¿Y por qué? En la A porque es la principal, creo yo. Ya usted me dice que porque es la principal. Evelyn, ¿qué opina usted? ¿En la casa A, la B o la C? La C, ¿Por qué la C? porque ahí decía el detective busca por... No, sería la B, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que la A, la B o la C? Yo ya les voy a decir la respuesta, pero necesito que me piensen un poquito. A ver, ¿A, B o C? ¿Por qué pensaría que la C? A ver. A ver, yo les voy a dar la respuesta. David estaba en lo correcto. Es en la casa A. Pero no por la razón que me dijo, porque está primero. No, no. ¿Por qué es la casa A? Porque en este caso el ladrón, ¿no es cierto?, está en la casa A. Porque el auto, como ustedes se pueden dar cuenta, está estacionado de forma que es más fácil que pueda huir. ¿O me equivoco? El estar estacionado así es más fácil que pueda huir. Otra razón, porque tenemos unas ventanas en el techo, ¿sí? Y pues puede escapar más rápidamente, a diferencia de las otras casas, ¿sí? Muy bien. Lo que acabo de hacer es elaborar una inferencia. A partir de lo que yo estoy viendo, deduzco, ¿sí? Elaboro mi propia conclusión. No tengo una información ahí plasmada, no me están diciendo, bueno, está en la casa A exactamente, sino que yo en base en mi gráfico, yo elaboro mi propia conclusión, ¿sí? Es así que nosotros elaboramos una inferencia a partir de una determinada tipo de información, ¿sí? A partir de la información implícita, diferenciamos. Por eso les he puesto aquí para que diferenciemos. Tenemos dos tipos de información. La explícita, que la utilizamos en el nivel literal. Voy a escribirlo aquí. Perdón, a ver. Muy bien. La información explícita que nos sirve para el nivel, perdón, literal de la lectura, y la información implícita, que es aquella vuelta que nos va a servir para el nivel inferencial. Con este tipo de información vamos a trabajar. ¿Qué es la información implícita? Aquella que el lector sobreentiende de un texto, aunque no está escrito ahí literalmente, ¿sí? Es aquella información que sobreentendemos. Muy bien. Muy bien. Nos dice que inferir es reconstruir el texto para identificar intenciones, razones del uso del lenguaje y la capacidad del autor para hablar directamente o no del tema. ¿Sí? En síntesis, es buscar aquello que el texto no dice, pero que nos da a entender. ¿Sí? ¿Cómo se forman las inferencias? Las inferencias se forman en base a dos elementos. ¿Sí? El primer elemento es la información que conozco, lo que ya sé, toda la información, el conocimiento que a lo largo de mi vida he adquirido. Y con la información que en el momento, en base a una observación detallada, encontramos, ¿no es cierto? Observar las cosas detalladamente para poder sacar una posible conclusión de lo que está pasando, de lo que podría suceder, ¿sí? Entonces, partimos de lo que conozco, con lo que en el momento se me presenta, yo formo una inferencia, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de una lectura inferencial? En primer lugar, que nos permite desarrollar la habilidad de anticipar contenidos, ¿sí? Es decir, que vamos a desarrollar esta habilidad de anticipar un suceso en base a algunos elementos que ya están ahí mencionados, ¿sí? A partir de los elementos que lo componen. Se extrae información que no está escrita de manera explícita en el texto,
¿Por qué? Porque extraemos esta información implícita, ¿sí? Son vitales para ver la coherencia y posibles contradicciones que surgen obviamente en el escrito. Tratamos de identificar cuáles podrían ser unos determinados vicios del lenguaje como una contradicción. Ustedes saben que una contradicción es negar algo que se ha dicho previamente, ¿sí? El lograr identificar afirmaciones ocultas del autor y por último que permiten plantear puntos de crítica al analizar elementos del discurso del autor. Este punto de crítica no tiene que ser un punto, por así decirlo, profundo, porque la crítica la realizamos en un nivel de lectura superior, ¿sí? Aquí la crítica va a ser un poco objetiva, un poco no tan elaborada, ¿sí? Por así decirlo. Muy bien, aquí tenemos unos ejemplos de cómo se realiza, porque en su trabajo autónomo tienen que hacer esto, tienen que elaborar una pregunta inferencial en base al texto que ahí está presente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos dice, después de pasar por recepción, el Botones nos ayudó a subir las maletas a la habitación. La pregunta inferencial es, ¿dónde estaba? ¿Dónde creen ustedes que estaba? En el ascensor. En un ascensor. ¿Por qué en un ascensor? Dice, después de pasar por recepción, el Botones nos ayudó a subir las maletas a la habitación. Vamos a ser un poquito más generales, no tan específicos. ¿Dónde estaría? Si hablamos de recepción, el Botones es aquella persona, ¿no es cierto?, que cuando se está en un lobby nos carga las maletas para llevar a nuestra habitación. A ver, ¿dónde estaría? ¿Dónde cree? En un hotel, ¿verdad? ¿O me equivoco? Está en un hotel. Hablamos de recepción y hablamos de el Botones, que es aquella persona que trabaja en el hotel, ¿ya? Muy bien. Luego nos dice, ¿cuándo ocurre la acción? Del siguiente ejemplo, ya me estaba adelantando. Cuando empezó a cantar el gallo, la abuela se levantó y puso a calentar la leche. ¿Cuándo ocurre la acción? Hablando de tiempo. De madrugada, de mañana, de tarde o de noche. En la madrugada. En la madrugada. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque sabemos que el gallo canta en la madrugada, ¿verdad? El siguiente, para ya concluir y explicarles cómo tienen que desarrollar el trabajo, ¿ya? A ver lo sucia y rota que traía la ropa, su madre puso los brazos en jarra y la miró seriamente. ¿Cómo se sentía la madre? ¿Cómo creen que se sentía la madre al verlo sucia y la ropa rota? ¿Estaba feliz? ¿Estaba triste? ¿Qué estaba? Enojada. Enojada, ¿verdad? Se encontraba molesta. Muy bien. Muy bien, llegamos hasta aquí para poderles explicar el trabajo rápidamente, ¿sí? Permítanme, por favor, que les comparto. Me parece que igual ya se nos termina el tiempo. A ver. Un segundo que se está abriendo su trabajo autónomo. Esperemos que no se nos cierre la sesión. Estoy tratando de cargarlo lo más rápido posible. A ver, les comparto qué es lo que tenemos que desarrollar, ¿ya? Se me descargó el PDF, pero bueno. Esperamos que cargue. Bueno, aquí nosotros vamos a realizar lo siguiente. Ustedes ya saben el formato con el cual se sabe trabajar. Sí, aquí tenemos el objetivo, en este caso es la destreza que ustedes trabajan. Lo que vamos a hacer se encuentra a partir de aquí, del desarrollo. En primer lugar, vamos a leer este fragmento, ¿sí? Es un fragmento pequeño.
Leemos este fragmento y vamos a elaborar preguntas inferenciales, ¿sí? Como las que acabamos de observar en los ejemplos, ¿sí? Con estos enunciados y las vamos a responder. Estos son los enunciados con los que tenemos que elaborar nuestras preguntas inferenciales en base a este texto, ¿sí? La segunda actividad es que vamos a proponer un título para el texto leído, para este texto, ¿sí? Como siguiente, vamos a leer otra pequeña lectura, no es tan amplia, termina aquí en para qué sirve la historia. Y lo que vamos a hacer es responder ya estas preguntas literales que se encuentran aquí. ¿Qué es comprensión? ¿Qué es comprensión de textos? ¿Cuándo aparece la escritura? ¿Qué tipo de narración hacen los historiadores? Toda esta información se encuentra aquí. Recuerden que en la lectura literal respondemos con lo que ya tenemos aquí presente. No nos vamos a inventar, no vamos a consultar nada, solo con la información que aquí tenemos en esta lectura. ¿Ya? Y por último, vamos a realizar 3 preguntas literales con estos enunciados de qué, quiénes, cómo y cuándo, y las vamos a responder. Y hemos concluido con el trabajo autónomo número 1, ¿sí? Como ustedes tal vez ya ingresaron, les muestro rápidamente. Se encuentra estructurada de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos las 4 semanas que dura el proyecto que mencionaba al inicio con Evelyn. En la semana 1, que fue la semana que ya pasó porque inició el 8, tenemos el contenido. Aquí tenemos el contenido tanto de la semana 1 como de la semana 2, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Y el trabajo autónomo que tienen que entregarlo hasta el día domingo, ¿ok? Hasta el día domingo, máximo, no hay más plazos. Luego tenemos la semana 3 que la empezaríamos la siguiente semana. Les voy a explicar. Con coordinación académica hemos llegado a la, por decirlo así decirlo, a la conclusión de que vamos a tener únicamente tutorías cada 15 días, ¿sí? Donde se van a abordar los contenidos que están plasmados ya previamente, ¿sí? Entonces, la semana que viene no tenemos tutoría, sino en la semana 4, que sería para el 1 de marzo, más o menos. En la semana del 1 de marzo tendríamos tutoría, ¿sí? De igual manera que ya está especificado, yo ya les voy a especificar mejor aquí con las fechas. Y terminamos con el trabajo autónomo número 2, que lo realizaríamos en la semana 4. Y ya saben ustedes que después de esto, perdón, tendríamos la evaluación. Y culminamos el mes de febrero y inicios de marzo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? No, ninguna, Alicia. Ya, perfecto. Muy bien, entonces hemos culminado la clase del día de hoy. Yo les deseo una bonita semana. Nos vemos de aquí en 15 días. Cuídense mucho. Hasta luego.